Y vamos ahora a meternos en esta situación tan pero tan preocupante con respecto a lo que es la economía de nuestro país, en donde el gobierno intentó que aparezcan estos dólares, ¿no? Que de algún lado hay que buscarlos, y buscó justamente en el sector agropecuario, con algunas medidas que tenemos entendido, depende de los números que estamos observando, no han dado el resultado esperado por parte del gobierno. Pero vamos a consultarlo con Jorge Peteta, quien es el presidente de Agricultores Federados Argentinos, la federación más grande de productores que tiene nuestro país en cuanto al cooperativismo. ¿Cómo le va, Jorge? Pero muy buenos días. ¿Te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por atendernos. Están en un lugar clave, es el sur de la provincia de Santa Fe. ¿Ustedes se encuentran en Rosario ahora? ¿Está allí? No, me encuentro en Villa de Loíza, en mi pueblo. Bien, bien. Bueno, estamos viajando un poco menos por el tema sí. Bueno, que todos sabemos de pandemia, así que voy a Rosario lo justo y necesario, pero nos manejamos mucho de nuestro lugar. Un sector neurálgico de justamente la República Argentina, para estar hablando de cómo lo observan los productores, porque, a ver, las industrias, los industriales, los exportadores, allí hay como una visión distinta, diferente. ¿Cuál es la visión que tiene el productor argentino con respecto a esta medida y la situación del campo hoy? No, mira, yo creo que lo principal... el principal problema que tenemos, digamos, es la falta de confianza, ¿no es cierto? Es la falta de confianza que uno tiene en el momento de que se toman diferentes medidas, y quizás las medidas de manera provisoria no están malas, digo, pero uno nunca termina de creer. Uno habla mucho con los productores y la verdad que no termina de creer, de confiar, porque si esto fuera algo pactado, que las retenciones vayan disminuyendo con el tiempo y todo eso se va cumpliendo, digamos, a lo largo del tiempo, bueno, uno habría una luz de esperanza, digamos, en volver a confiar y una mirada, digamos, de que todo puede llegar a ir mejorando. Pero la verdad que no es así. Hay una gran desconfianza, por un lado, y por otro lado, en cuanto a que por ahí no se reflejan los resultados, yo te escuchaba decir recién a vos en la presentación, también hay otro componente que es muy importante para nuestro sector, que es la gran sequía que estamos pasando. Nosotros, a ver, la Cooperativa de Agricultores Federados, si bien estamos en 9 provincias, pero bueno, digamos que la parte más fuerte la tenemos 250 kilómetros alrededor de Rosario, y la sequía está pegando muy, muy fuerte. ¿Y qué pasa con esto? Los productores de por sí vienen vendiendo por debajo de lo normal, digamos, pero con este panorama que estamos teniendo, donde ya la cosecha de trigo, la campaña de trigo, en su gran parte en las zonas que te mencioné, sí, está prácticamente perdida o va a ser menos de media cosecha. Se sembró la campaña de maíz con una humedad muy justa y estamos corriendo riesgo que si no llueve en estos días está muy complicado. Y tenemos un panorama futuro para la siembra de soja, que es de la vedette, digamos, que no es muy alentador según los pronósticos. A veces sabemos que eso puede fallar, ojalá así sea y tengamos una muy buena cosecha. Pero digo, teniendo en cuenta todo eso también, el productor va reservando la cosecha del año pasado, porque bueno, como siempre decimos, la cosecha la tenemos un año los productores y eso es el sueldo que nos tiene que durar de un año al otro, digamos. Y si uno ve un panorama bastante negativo en cuanto a lo climático, bueno, las ventas no se van a ir dando porque el productor no va a invertir tanto, va a tratar de cuidar e ir guardando hasta que este panorama mejore un poco también. O sea que hay otro condimento más para que esta medida, digamos, no funcione, quizás para que no funcione, más allá de la falta de confianza que yo decía antes, y de la división que sabemos que hay por ahí del sector con el gobierno, pero bueno, esto de la sequía yo creo que es un factor fundamental que hace de que esa medida no funcione como tiene que funcionar. ¿Cuánto influye, usted lo mencionaba, Jorge, esa mirada distinta desde lo político del gobierno con el sector?
porque hay muchos intereses políticos, hasta ideológicos, uno presenta en estas negociaciones. ¿Y cómo está el productor allí? ¿Cuál es la mirada que tiene el productor? Que, como usted decía, está sacando cuentas, está mirando el tema de la sequía, está haciendo cuentas para lo que se viene a futuro. ¿Qué dice el productor envuelto en esta situación política e ideológica? No, bueno, y esto hace... en realidad hay cuestiones que el productor primero produce de manera normal, eso tenemos que reconocerlo. Yo digo siempre, somos optimistas por naturaleza y vamos a producir si el clima acompaña de manera normal. Y por otro lado, la falta de confianza, como yo le decía hace un instante, bueno, hace de que se agrande un poco más la grieta, de que cada retoquecito sea favorable o no, porque yo digo, a ver, si lo miramos con confianza, y bueno, puede ser el camino de algo que empieza, digamos, a mejorar la relación. Ahora, todos están esperando que se cumpla, que después se siga mejorando. Hay varios factores, cosas que uno ha perdido la confianza, o digo uno habla Sí, por sí, los en productores. general, exacto. Y entonces, hasta que no recuperemos eso, se va a hacer difícil. Y después la otra es, que yo creo que es un paso fundamental que debería estar dando el gobierno, cuando decimos a veces debemos tener políticas a largo plazo y políticas de Estado a largo plazo que sean consensuadas con las 2 o 3 o 4 líneas políticas, no sé hoy cuántas son, pero donde se sienten en una mesa y se pacten un paquete de medidas que dentro de 3 o 5 o 6 años, entre el gobierno que entre, digamos, se va a cumplir eso. Nosotros necesitamos eso. El negocio del campo es un negocio a largo plazo. La cosecha es año a año, pero después está la ganadería, hay un montón de cosas. La forma de rotación de los campos, si uno tiene algún tipo de seguridad de cómo van a ser las cosas más adelante, empieza a rotar de otra manera. Yo creo que necesitamos de eso. Eso es fundamental. Y eso creo que es lo que está esperando el sector y varios sectores, diría ya, porque uno a veces tiene posibilidad de hablar también con la industria y demás. Pero bueno, lamentablemente no se da y cada vez se profundiza más la grieta y sinceramente eso no conduce a nada, ¿no? Seguro que sí. Jorge, hablando de grieta y de enfrentamientos, ¿los han querido poner en vereda de enfrente al productor con las exportadoras? No sé si lo han querido poner en la vereda del frente. Porque dicen que esta medida favorece mucho más a las exportadoras que al productor en sí. Sí, es que en realidad, a ver, siguen sumando cosas, porque en realidad, como vos decís, esta medida favorece más al exportador y uno dice, el productor dice, che, ¿y el primer eslabón, cuándo? El primer eslabón está... a ver, yo estoy de acuerdo que las exportadoras, que las empresas, la industria, nuestra cooperativa, a ver, exportamos también, tenemos fábricas de aceite propio y demás, en menor escala que otros, pero lo tenemos. Ahora, lo fundamental es cuidar al primer eslabón. Después, está bien el valor agregado, hay que incentivarlo, pero acá para llegar a eso nos falta todavía potenciarnos fuertemente en el primer eslabón, que es el productor agropecuario, porque si no, no funciona. A ver, si no le damos de comer bien a la vaca, no vamos a tener leche, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que empieza por ahí el formato. Pero en contra no, porque además, incluso cuando hablamos de venta, que hay algo que no se entiende, quizás los productores a veces venden y los exportadores la terminan comprando los exportadores, y los exportadores después exportan cuando les conviene, al precio que les conviene, que está bien, es un negocio, pero lo que quiero decir es eso, y hasta ese momento no ingresan los dólares al país. O sea que por más que los productores vendan, si los exportadores le compran a los productores y no venden esa producción, los dólares al país no van a ingresar y no van a marcar la diferencia incluso. Entonces hay varias, a veces no toda la culpa la tiene el productor que no venda, digamos, porque en realidad está vendiendo un poco por debajo de lo normal, un poquito por debajo de lo normal, tampoco es tanto la diferencia. Por lo menos lo que nosotros podemos ver con 15.000 productores asociados a nuestra cooperativa, ¿no? Estamos un 10, un 15% por debajo de las ventas, pero no mucho más que eso.
Claro, pasa que se esperaba que ese 15% no solamente alcance el promedio habitual, sino que lo supere, algo que no sucedió. Jorge, aprovechando esta llegada, usted lo mencionaba, 9 provincias, más de 15.000 productores asociados, píntenos un poco el panorama en el interior del país, cuáles son las provincias más afectadas por la sequía, cuál es la situación que más le preocupa hoy por hoy a ustedes. No, y bueno, en realidad, si bien es muy grande la parte que está afectando con la sequía, de hecho, bueno, vemos lo que está pasando en las provincias de Córdoba y eso, si bien son zonas donde no se cultivan soja y eso, pero lo que quiero decir es que abarca muchísimo esta seca, y después hay zonas puntuales en el medio. Nosotros estamos en norte de Buenos Aires. Norte de Buenos Aires está bastante bien. Han tenido algunas lluvias importantes. Después, bueno, Entre Ríos, Córdoba muy complicado, Salta, Charata, en Chaco. Estamos bastante complicados. Y en realidad, vos decías recién, ¿qué es lo que más le preocupa? Y a uno como productor agropecuario y como dirigente de una cooperativa, sinceramente ya, si bien estamos siempre pendientes de lo que pasa con las decisiones políticas que se toman, porque siempre afectan para mal o para bien, digamos, al sector, pero lo que más nos preocupa es esto. Siempre, yo digo, teniendo cosecha, teniendo una buena producción, el productor se puede defender de una mejor manera, ¿no es cierto? El tema es que cuando uno no produce grano, cuando invierte, porque los costos de producción cada vez son más altos, y bueno, y te va directamente tirado en años como este, que en trigo, que es un cultivo que necesita mucha inversión, muchos fertilizantes, y vemos que día a día se está perdiendo, y ya prácticamente está perdido en una gran parte, o perdido por lo menos un 50%. Entonces yo creo que lo principal es eso, la lluvia. Uno está pidiendo, más allá de las medidas políticas, como decía, que siempre esperan que sean buenas, también pero la naturaleza tiene una buena lluvia para tener buena cosecha, y que el productor con los granos después se pueda defender, ¿no? La naturaleza tiene que hacer lo suyo. Jorge Peteta, presidente de los Agricultores Federados Argentinos, muchísimas gracias por la atención para con Telediario Federal. Ha sido un placer. No, muchas gracias a vos, Mariano. Hasta cuando quieras. Hasta luego. Un abrazo.